Vivimos en una cultura obsesionada con la persecución. Perseguimos metas, perseguimos personas, perseguimos reconocimiento, perseguimos incluso la felicidad como si fuera un objeto que siempre está un poco más allá de nuestro alcance. Desde pequeños nos enseñaron que solo quien corre más rápido, quien insiste más, quien nunca descansa, logra lo que desea. Pero nadie nos advirtió del precio silencioso de esa carrera: la ansiedad, la frustración, el agotamiento, la sensación constante de vacío porque lo que persigues nunca parece suficiente. El mensaje es claro: si no persistes, si no luchas, si no corres detrás, te quedarás sin nada. Sin embargo, la experiencia demuestra otra verdad, incómoda y liberadora a la vez. Lo auténtico, lo verdadero, no necesita ser perseguido. Cuando persigues algo con desesperación, en realidad estás confesando tu miedo. Miedo a no merecerlo, miedo a que se escape, miedo a no ser suficiente si no lo atrapas. Y ese miedo contamina la relación con aquello que buscas. Persigues el amor y lo que obtienes es dependencia. Persigues el éxito y lo que recoges es desgaste. Persigues la aprobación y lo que recibes es ansiedad, porque nunca hay un aplauso lo bastante alto que te calme. La persecución crea una paradoja cruel. Cuanto más corres detrás, más lejos parece lo que deseas, como si la vida misma jugara a esconderse de quien no sabe detenerse. En cambio, cuando dejas de perseguir y aprendes a permitir, todo cambia. Permitir no significa pasividad ni resignación, significa confianza. Confianza en que lo verdadero tiene un ritmo distinto al de la urgencia, que lo auténtico llega en silencio, cuando estás en paz contigo mismo, no cuando estás desesperado. Permitir es crear espacio, espacio en tu mente, en tu corazón, en tu vida, porque solo en el vacío puede entrar lo nuevo, solo en la calma puede brotar lo auténtico. Mientras corres, llenas tu existencia de ruido, de movimientos frenéticos que no te dejan escuchar lo esencial. Pero cuando te detienes, cuando respiras, cuando eliges habitar el presente sin forzarlo, la vida se revela de otra manera. La trampa está en confundir movimiento con progreso. Creemos que perseguir nos acerca, pero muchas veces nos aleja. El amor que persigues se convierte en una sombra que se escapa. La oportunidad que corres a atrapar se convierte en una carga que nunca encaja. La persona a la que insistes en retener termina huyendo más rápido. Porque nada auténtico florece bajo la presión del control. Lo verdadero no se casa, se reconoce. No se impone, se encuentra. No se arrastra hacia ti, se acerca por elección. Y eso solo ocurre cuando dejas de correr como quien teme quedarse vacío, y empiezas a confiar como quien sabe que ya es suficiente. Así que hoy quiero proponerte un desafío. Deja de perseguir. Deja de gastar tu energía en lo que huye, en lo que no fluye, en lo que se resiste. Aprende a permitir, a confiar, a crear espacio para que lo verdadero llegue a ti. Puede que al principio sientas miedo, porque la quietud confronta, porque la calma revela lo que intentabas ocultar corriendo. Pero si perseveras en esa calma descubrirás algo poderoso. Lo auténtico siempre llega, porque lo auténtico no depende de tu persecución sino de tu apertura. Y cuando llega, llega para quedarse, sin cadenas, sin máscaras, sin condiciones. Perseguir es en el fondo un acto de desconfianza. Cuando corres detrás de algo o de alguien con desesperación, estás diciéndole a la vida que no confías en su ritmo, que necesita forzar lo que aún no está listo, que temes quedarte sin aquello que deseas. Y esa desconfianza se paga cara, terminas agotado, lleno de ansiedad, atrapado en un ciclo donde cuanto más insistes, menos resultados ves. Es como intentar atrapar agua con las manos, cuanto más aprietas, más rápido se escapa entre tus dedos. Así funciona con el amor, con la amistad, con las oportunidades. Lo que es verdadero no se atrapa, se cultiva, se permite, se acoge cuando aparece en su propio tiempo. Mira cuántas veces insististe en una relación que ya mostraba señales de no ser para ti. Te humillaste, rogaste, intentaste adaptarte a lo imposible con la esperanza de que un día el otro valorara tu esfuerzo. ¿Y qué obtuviste? Más distancia, más frialdad, más indiferencia, porque el amor perseguido se convierte en amor deformado, cargado de exigencias y reproches. Un amor sano no necesita persecución, se sostiene en libertad. Y si tienes que correr detrás de alguien para que permanezca, entonces ya no es amor, es dependencia. Lo mismo ocurre con los proyectos. Cuando insistes en forzar caminos que no fluyen, la vida responde con desgaste. Horas invertidas, energía gastada, resultados mediocres que nunca compensan el esfuerzo. ¿Por qué? Porque lo que es verdadero no se alcanza corriendo, se construye desde la coherencia interna. El problema es que la persecución se disfraza de virtud. Nos dicen que quien insiste triunfa, que rendirse es fracasar, que detenerse es perder. Pero hay una diferencia inmensa entre la perseverancia y la persecución. La perseverancia nace de la confianza. Avanza paso a paso, con paciencia, sin obsesionarte, porque sabes que lo que es auténtico llegará cuando deba. La persecución, en cambio,
nace del miedo. Te arroja a una carrera ciega, te esclaviza, te roba la paz. Y la vida no premia el miedo, premia la coherencia. El verdadero éxito no está en lo que cazas, sino en lo que atraes por lo que eres. Cuando dejas de perseguir ocurre algo que parece mágico, comienzas a atraer. No porque uses fórmulas superficiales de ley de atracción, sino porque tu energía cambia. Al soltar la ansiedad te conviertes en alguien más sereno, más auténtico, y desde ahí lo verdadero se siente cómodo para acercarse. El amor llega cuando dejas de mendigarlo. La oportunidad aparece cuando confías en tu proceso. La amistad florece cuando no la fuerzas. Y entonces comprendes que lo que parecía imposible estaba siempre disponible. Pero no podías verlo porque estabas demasiado ocupado corriendo detrás de lo que huía. Permitir no significa sentarse a esperar que todo caiga del cielo. Significa trabajar en ti, en tu interior, en tu coherencia, y desde ahí abrir espacio para que la vida se exprese. Porque lo verdadero no llega como premio a tu persecución, llega como consecuencia de tu autenticidad. Cuando eres fiel a ti mismo, cuando te respetas, cuando aprendes a decir esto sí, esto no, creas las condiciones para que lo auténtico encuentre en ti un hogar. No tienes que correr detrás de nada, tienes que prepararte para reconocerlo cuando aparezca. Y la preparación más importante es el silencio interior, la calma que te permite diferenciar entre lo que solo brilla por un momento y lo que realmente tiene raíz. Por eso detener la persecución es un acto de valentía, no porque implique inactividad, sino porque requiere enfrentar el miedo más profundo, el miedo a no tener, a no ser, a no alcanzar. Cuando te atreves a quedarte quieto, esos miedos emergen con fuerza. Te dicen que sin correr te quedarás atrás, que sin insistir lo perderás todo, pero si perseveras en la calma descubres que esos miedos eran ilusiones, sombras proyectadas por una mente que confundió control con seguridad. Lo verdadero no necesita ser forzado. Lo verdadero se reconoce cuando estás listo para verlo. Y mientras más intentes atraparlo, más se oculta. La persecución tiene un efecto colateral del que pocas veces se habla, nos desconecta del presente. Cuando corres detrás de lo que deseas, vives proyectado hacia un futuro que aún no existe, y en ese intento constante de atrapar lo que viene, descuidas lo que ya tienes. Te obsesionas con conseguir el amor de alguien y dejas de ver a las personas que sí están presentes. Persigues el éxito profesional y no disfrutas los pequeños logros de cada día. Persigues la validación externa y olvidas escuchar la voz de tu propia conciencia. Y así, aunque corras mucho, siempre sientes que no llegas a ninguna parte, porque la persecución es un movimiento sin descanso, una carrera en círculos que nunca ofrece paz. Permitir, en cambio, es un acto de enraizamiento. Significa decir, aquí estoy, completo, sin máscaras, confiando en que lo que es para mí encontrará la manera de acercarse. Es un gesto de humildad y de sabiduría a la vez, porque reconoces que no puedes controlarlo todo, que hay un ritmo mayor que guía los acontecimientos. La naturaleza lo enseña de manera sencilla. Un árbol no corre detrás del sol, simplemente crece hacia la luz. Una flor no persigue a las abejas, se abre y espera, confiada en que la vida hará su parte. Solo los seres humanos creemos que forzar y apresurar nos garantiza la plenitud, cuando en realidad nos roba la esencia. ¿Cuántas veces obtuviste lo que tanto perseguiste, solo para descubrir que no era lo que esperabas? Ese trabajo que parecía perfecto, pero trajo más carga que satisfacción. Esa relación por la que rogaste, que después se convirtió en fuente de dolor. Esa meta que al alcanzarla te dejó un vacío más grande que antes. Eso ocurre porque lo que llega por persecución llega deformado. En cambio, lo que llega por permitir trae consigo armonía, fluidez, coherencia. No necesitas sostenerlo con esfuerzo desmedido, porque encaja naturalmente en tu vida. Y ahí comprendes que la verdadera plenitud nunca depende de cuánto corres, sino de cuánto confías. Permitir también implica soltar la ilusión de control sobre las personas. No puedes obligar a alguien a amarte, a valorarte, a quedarse. Cuando lo intentas, lo único que consigues es desgaste y resentimiento. El amor auténtico no se construye desde la persecución, sino desde la libertad. Si alguien quiere estar, estará. Si alguien quiere quedarse, se quedará. Y si alguien elige marcharse, tu valor no desaparece con su partida. Esa claridad es dura, porque nos confronta con el miedo a la soledad, pero también es profundamente liberadora, porque te devuelve la autonomía emocional. Ya no eres rehén de lo que el otro hace o deja de hacer. Vuelves a ser dueño de tu paz. Hay una diferencia inmensa entre el movimiento que nace del miedo y el movimiento que nace de la confianza. El primero te empuja a correr sin descanso, a perseguir sin tregua, a forzar lo que no fluye. El segundo te invita a avanzar con calma, a dar pasos firmes, a construir sin obsesión. Y aunque desde fuera parezca que ambos se mueven, por dentro la energía es totalmente distinta. El miedo desgasta, la confianza nutre. El miedo esclaviza, la confianza libera. El miedo te encierra en la urgencia de atrapar. La confianza te abre al milagro de permitir. Quizá lo más difícil de permitir sea aceptar los vacíos, porque cuando no persigues, aparecen silencios que antes llenabas con carreras, aparecen huecos que antes tapabas con urgencias. Pero esos vacíos no son un problema,
Son el espacio necesario para que lo nuevo entre. Solo quien se atreve a habitar el vacío puede recibir lo auténtico. Perseguir es llenar el alma de ruido. Permitir es darle espacio a la vida para que florezca. Y en esa diferencia radica la verdadera transformación. Hay un punto en la vida en el que uno debe preguntarse, ¿qué estoy persiguiendo realmente? Muchas veces creemos que corremos detrás de una persona, de una meta, de un logro, pero en el fondo lo que perseguimos es una sensación, seguridad, validación, pertenencia. Es decir, no perseguimos al otro en sí, sino lo que creemos que el otro puede darnos. Y ahí radica la trampa, porque al poner esa necesidad fuera de nosotros, nos convertimos en esclavos de lo externo. Si la persona se va, sentimos que nos arrancan el suelo. Si el trabajo fracasa, sentimos que se derrumba nuestra identidad. Pero cuando descubres que nada externo puede darte lo que tú mismo no cultivas, la persecución pierde sentido. Lo verdadero no se encuentra corriendo, se encuentra dentro. La cultura nos ha programado para la urgencia. Frases como el que madruga Dios lo ayuda, o no te rindas nunca, suenan motivadoras, pero esconden una presión invisible, la idea de que detenerse es fracasar. Sin embargo, ¿cuántas veces detenerte te salvó? Ese instante en el que decidiste no insistir más en una relación tóxica, y con el tiempo viste que fue la mejor elección. Ese momento en que dejaste de forzar un proyecto, y entonces apareció otro más coherente. La vida recompensa a quienes saben distinguir cuándo insistir y cuándo soltar. Y ese discernimiento solo se logra cuando dejas de actuar desde el miedo y empiezas a actuar desde la confianza. Permitir es un acto de fe, pero no en el sentido religioso convencional, sino en el sentido existencial. Es confiar en que la vida tiene un ritmo más sabio que tu urgencia. Es creer que lo auténtico no necesita persecución porque está alineado con tu esencia. Y esa fe se traduce en calma. En lugar de vivir en tensión constante, aprendes a habitar el presente con serenidad. Y esa serenidad, lejos de volverte pasivo, te vuelve más lúcido. Ves con claridad lo que antes ignorabas, porque estabas demasiado ocupado corriendo. Descubres señales, oportunidades, conexiones que antes pasaban desapercibidas porque tu mirada estaba fija en lo que huía. Imagina que persigues a alguien en un bosque. Corres, tropiezas, apenas miras a tu alrededor y lo único que ves es la silueta que se escapa. En cambio, si te detienes, si respiras, comienzas a notar los árboles, los caminos, los sonidos. De pronto descubres que había otras sendas, otras posibilidades que nunca viste porque estabas obsesionado con un solo objetivo. Y muchas veces lo verdadero estaba ahí todo el tiempo, solo que no lo reconocías. Perseguir es decir, confío más en mi fuerza que en la vida. Permitir es decir, confío en que la vida sabe cuándo y cómo. Y esa diferencia cambia todo. Porque la persecución genera ansiedad crónica, una sensación de deuda constante, como si siempre faltara algo. Permitir genera gratitud, aprendes a valorar lo que tienes, a disfrutar el proceso, a soltar lo que no encaja. Y desde esa gratitud, lo verdadero se siente atraído hacia ti, porque la gratitud es el lenguaje más poderoso para abrir caminos. Claro, permitir no es fácil, implica tolerar la incomodidad de no tenerlo todo bajo control. Implica aceptar que algunas puertas se cierran y no volverán a abrirse. Implica reconocer que no todo lo que deseas es para ti, y esa aceptación duele, porque rompe con la ilusión de que la vida siempre responderá a tus planes. Pero al mismo tiempo te da algo mucho más valioso, libertad. Libertad de no estar encadenado a lo que huye. Libertad de no desgastarte en relaciones que no fluyen. Libertad de no hipotecar tu paz en nombre de una expectativa imposible. Esa libertad no es resignación, es madurez. Es el inicio de una vida más plena, donde lo verdadero no se persigue, simplemente se reconoce y se recibe. Una de las trampas más comunes de la persecución es que convierte la vida en un mercado emocional. Todo se vuelve transacción. Doy para recibir, corro para alcanzar, insisto para obtener. Y en ese intercambio forzado lo esencial se pierde. Porque lo verdadero nunca es producto de un contrato oculto, sino de una sintonía natural. El amor auténtico no aparece porque lo persigues, aparece porque tu forma de ser lo hace posible. La amistad genuina no surge porque insistas. Surge porque resuenas con alguien que comparte tu misma frecuencia. Las oportunidades que realmente transforman no llegan por ansiedad, llegan porque estás preparado para reconocerlas. Cuando persigues, forzas, cuando permites, fluyes. Es importante entender que la persecución no solo se da en las relaciones personales, también se infiltra en la manera en que nos vinculamos con el éxito, con el dinero, con los sueños. ¿Cuántas veces has sentido que si no alcanzas cierto resultado rápido estás fracasando? Esa presión constante es el motor de la frustración moderna. Nunca es suficiente. Siempre falta un título más, una cifra más alta, un logro más visible. Y esa insatisfacción perpetua nace de la persecución. Porque lo verdadero no se mide en velocidad ni en cantidad, sino en coherencia. Un pequeño paso en paz vale más que 100 carreras sin sentido. Permitir implica abrazar un nuevo paradigma, el de la confianza radical.
Confiar en que no todo lo que deseas es lo que necesitas. Confiar en que lo que es para ti no se escapará aunque no corras detrás. Confiar en que incluso las pérdidas son a veces un acto de protección de la vida, porque te alejan de lo que habría sido una carga disfrazada de regalo. Esa confianza no es ingenuidad, es sabiduría. Es reconocer que la vida, con su aparente caos, guarda un orden más profundo que solo se revela a quienes saben detenerse. Cuando sueltas la persecución, algo curioso ocurre. Recuperas tiempo. Tiempo para ti, para tus pasiones, para tu descanso. Descubres que no era que la vida pasara demasiado rápido, sino que eras tú quien corría sin pausa. Al frenar empiezas a notar la belleza de lo cotidiano, la presencia de lo simple, esa conversación inesperada, ese paseo tranquilo, ese instante de silencio que te conecta contigo mismo. Y en esos momentos descubres que muchas veces lo verdadero no llega desde fuera, sino que brota desde dentro cuando te das permiso de habitarte. Pero ojo, permitir no significa caer en la inercia. No es quedarse de brazos cruzados esperando milagros, sino actuar desde un lugar distinto. Ya no actúas desde la urgencia, sino desde la coherencia. Ya no decides desde el miedo, sino desde la claridad. Y esa diferencia cambia radicalmente el resultado. Porque lo que nace del miedo siempre atrae desgaste, mientras que lo que nace de la claridad atrae armonía. La persecución quiere atajos, la confianza construye caminos. La persecución quema etapas, la paciencia madura procesos. Y en ese contraste está la clave de una vida plena. Por eso cada vez que sientas la tentación de correr detrás de algo que huye, recuerda, lo que se va no era para ti, y lo que es para ti no necesitará que te arrastres detrás. Se quedará porque encaja, porque resuena, porque fluye. Esa certeza te dará una calma que ninguna persecución puede ofrecer. Y desde esa calma lo verdadero llegará, quizá no cuando quieras, pero sí cuando lo necesites. La persecución también revela algo profundo, el miedo a la soledad. Muchas veces no corres detrás de una persona porque la ames de verdad, sino porque temes lo que sentirás si se va. No persigues tanto a alguien, persigues llenar un vacío interno. Y ese vacío, en lugar de enfrentarlo, lo intentas tapar con la presencia forzada del otro. Pero la paradoja es cruel. Cuanto más intentas llenar ese vacío con lo externo, más grande se hace. Porque el vacío no se sacia con alguien más, se sana contigo mismo. Solo cuando te atreves a mirarlo de frente y a decir estoy dispuesto a habitar mi soledad, dejas de necesitar persecuciones desgastantes. Ese hábito de correr detrás de lo que se escapa también refleja una herida de la infancia, la de sentir que el amor debía ganarse. Quizás creciste en un ambiente donde tenías que esforzarte para ser visto, para ser reconocido, para ser aceptado. Y esa programación quedó tatuada en tu inconsciente. Si no corro, si no me sacrifico, si no persigo, no me amarán. Pero ahora como adulto esa lógica ya no sirve. Lo verdadero no exige sacrificios extremos ni persecuciones ansiosas. Lo verdadero se acerca a ti porque encuentra un espacio auténtico donde habitar. Detener la persecución es un acto de sanación ancestral, es decirle a ese niño interior que ya no tiene que correr, que ya no tiene que mendigar, que ya no tiene que desgastarse para ser digno de amor. Es recordarle que su valor no depende de cuán rápido corra, sino de lo que ya es. Cuando abrazas esa verdad, ocurre una liberación silenciosa. Comienzas a soltar relaciones que no fluyen, proyectos que no encajan, expectativas que solo generan angustia. Y aunque al principio duela, pronto descubres algo inesperado, la paz que llega cuando no necesitas perseguir nada. Permitir es abrirse a la vida con confianza, pero también con límites, porque no se trata de aceptar cualquier cosa que llegue, sino de reconocer lo que realmente resuena contigo. Si dejas de perseguir pero no sabes discernir, corres el riesgo de llenarte de lo que no es auténtico. Por eso permitir requiere autoconocimiento, saber lo que quieres, lo que no quieres, lo que estás dispuesto a sostener y lo que ya no tolerarás. Esa claridad es la que hace que lo verdadero pueda quedarse, porque no basta con que llegue, necesitas un corazón preparado para reconocerlo. Hay quienes confunden la persecución con pasión, creen que insistir hasta el cansancio es prueba de amor o de compromiso, pero lo cierto es que la pasión sana no persigue, inspira, la pasión verdadera no agota, alimenta. La persecución es obsesión disfrazada de entrega, y lo único que genera es cansancio. En cambio, cuando permites, descubres que la pasión más profunda surge del equilibrio, del dar sin perderte, del avanzar sin correr, del amar sin anularte. Y esa pasión, lejos de desgastarte, te da energía, porque no nace de la carencia, sino de la abundancia. Al final, lo que define la calidad de tu vida no es cuánto persigues, sino cuánto permites, cuánto espacio creas para que lo verdadero llegue, cuánto confías en que lo auténtico no necesita ser forzado, cuánto valoras lo que ya eres sin mendigar validación. Esa es la revolución silenciosa, pasar de la urgencia a la confianza, de la persecución al permitir, del miedo a la serenidad. Y cuando das ese salto, la vida deja de ser una carrera agotadora
y se convierte en un viaje donde cada paso tiene sentido, incluso los que parecen vacíos. Cerrar este camino no significa clausurar el deseo ni renunciar a las metas, significa depurar el modo en que te relacionas con ellas. El problema nunca fue querer, el problema fue querer desde la carencia, correr desde el miedo, insistir desde la desconfianza. Por eso el verdadero cierre es interior, empieza por un gesto sencillo y radical, detenerte. Detenerte no como quien se rinde, sino como quien decide escuchar por fin lo que su prisa silenciaba. Al detenerte, el ruido se asienta y el agua se aclara. Descubres que muchas de las cosas que perseguías no eran lo verdadero, eran sustitutos, promesas luminosas fabricadas por tu ansiedad. En esa claridad aparece la pregunta esencial: ¿qué de todo lo que quiero nace realmente de mi coherencia? ¿Y qué nace del miedo a no ser suficiente? Desde ahí elige un rito de presencia. Puede ser una respiración consciente al despertar, un paseo sin auriculares, 5 minutos de quietud antes de responder un mensaje importante. No se trata de técnicas místicas, se trata de recordarle al sistema nervioso que no necesita vivir en estado de alerta para sentirse vivo. Cuando la biología baja la guardia, la mente deja de fabricar persecuciones. Lo verás en lo cotidiano. Ya no escribirás para provocar respuesta inmediata, ya no llamarás para rellenar un vacío, ya no aceptarás proyectos para calmar el pánico de quedarte atrás. Dirás menos sí de urgencia y más sí con sentido, y ese cambio pequeño, repetido, abre una corriente distinta, la de permitir. Permitir exige un segundo acto, el discernimiento. No todo lo que llega es verdadero solo por haber llegado. La vida también prueba nuestra coherencia ofreciendo atajos seductores. ¿Cómo distinguir? Observa tu cuerpo. Lo verdadero, aunque implique esfuerzo, no contrae tu pecho, genera una firmeza tranquila. Lo falso, aunque brille, te enreda en una tensión pegajosa, en la sensación de que si no lo agarro ahora, lo pierdo para siempre. La verdad no caduca. Puede esperar a que estés listo. La ansiedad, en cambio, siempre tiene fecha de vencimiento y quiere que firmes ya. Discernir es aprender a decir no sin culpa, aun cuando tu antiguo yo hubiese corrido detrás de eso. Ese no abre el espacio del sí correcto. Luego están los límites. Permitir no es abrir la puerta indiscriminadamente, es custodiar tu casa interior para que lo auténtico la encuentre habitable. Un límite es un gesto de amor hacia ti, hacia la relación. En el amor un límite dice, quiero que estés pero no a costa de mi dignidad. En el trabajo un límite dice, quiero contribuir pero no perderme. En la amistad un límite dice, quiero compartir pero no sostener aquello que me desordena. La paradoja es bellísima. Cuanto más claros son tus límites, más fácil es que lo verdadero se acerque, porque las relaciones sanas buscan contenedores claros donde florecer. La acción coherente llega después. Permitir no anula el movimiento, lo depura, cambia la motivación que empuja tus pasos. Ya no te mueve la urgencia y el cálculo, te mueve la dirección. Caminas porque el camino te corresponde, no porque temes quedarte fuera. Ese giro se nota en tu lenguaje. Disminuye el tengo que y aumenta el elijo. Disminuye el no puedo perder esto y aparece el si no es por aquí será por donde sí resuene. La vida responde a esa vibración con sincronías discretas. Llamados que llegan cuando habías soltado, propuestas que aparecen cuando limpiaste, personas que tocan a tu puerta cuando ya no la martillabas desde dentro. No es magia, es coherencia en acción. Acepta también los duelos. Permitir conlleva pérdidas, de personajes que encarnabas para agradar, de historias que sostenías para sentir control, de expectativas con las que justificabas tu ansiedad. Cada despedida es un pedazo de identidad que cae. Llóralo con honestidad, no edulcores el proceso con frases hechas. Permitir no es anestesiar, es sentir con presencia para no volver a fabricar persecuciones de reemplazo. Un duelo bien transitado es un territorio fértil donde lo verdadero puede echar raíces. Un duelo negado es una tierra cubierta por cemento. Nada nuevo crece allí. La gratitud madura es el pegamento del nuevo modo de estar. No la gratitud ingenua que lo celebra todo sin criterio, sino la que reconoce la arquitectura secreta de los procesos. Agradece la puerta que se cerró porque te evitó una casa sin ventanas. Agradece la demora porque te obligó a prepararte mejor. Agradeces incluso el silencio porque te devolvió a tu voz. Esa gratitud no te vuelve pasivo, te vuelve fértil. Te enseña a mirar con ojos de oportunidad donde antes solo veías amenaza. Y desde esa mirada la vida confía en ti. Sabe que si te concede algo verdadero lo vas a honrar. En las relaciones el principio es el mismo. El amor que persigue se agota en reproches. El amor que permite se renueva en elecciones. Decirte elijo es más humilde y más poderoso que decirte necesito. Te elijo reconoce tu libertad y reconoce la mía. Reconoce que puedo estar sin ti y precisamente por eso decido estar contigo. Ahí lo verdadero florece. Si el otro también elige, el vínculo se vuelve un puente y no una cadena. Si el otro no puede, tu amor propio te recordará que no necesitas arrodillarte para que te miren.
Amarás sin arrastrarte, te irás sin romperte. Y ese equilibrio es el signo inequívoco de que dejaste de perseguir. Queda una última alquimia, convertir la paciencia en arte. La prisa quiere resultados, la paciencia quiere verdad. Paciencia no es esperar sin hacer nada, es cultivar sin violentar el tiempo de la semilla. Hay estaciones internas que no puedes acelerar. Puedes preparar la tierra, regar, quitar malezas, exponer al sol, pero no puedes gritarle a la flor. Lo verdadero es flor, llega cuando la raíz está lista. Cada vez que tu mente te exija urgencia, vuelve al cuerpo, nómbralo. Esto es miedo, respira. El miedo pierde poder cuando es nombrado sin juicio. Al otro lado del miedo suele haber un paso sereno que ya sabes dar. Da ese paso, y luego otro. La suma de pasos serenos construye destinos que la persecución jamás alcanza. Si necesitas una brújula práctica, hazte estas preguntas antes de moverte. ¿Esto nace de mi coherencia o de mi miedo? ¿Mi cuerpo se contrae al pensarlo o se asienta? Si esto no ocurriera, seguiría sintiéndome valioso. ¿Qué parte de mí quiere perseguir y qué necesita escuchar para poder permitir? Responde sin autoengaño. La honestidad interior es la puerta de lo verdadero. Te sorprenderá descubrir cuántas veces tu impulso de correr era, en realidad, un pedido de descanso. Cuántas veces tu necesidad de insistir era en realidad un llamado a dejar ir. Cuántas veces lo que parecía imprescindible se disuelve cuando afirmas tu dignidad. Ese es el milagro sobrio de este camino. Lo que verdaderamente te corresponde no se pierde cuando sueltas, se acerca. Y así cuando mires hacia atrás verás que no fue el mundo el que se hizo más amable. Fuiste tú quien se hizo más verdadero. Cambiaste demanda por confianza, urgencia por presencia, control por límites, obsesión por propósito. Y en ese cambio te convertiste en el tipo de persona a la que lo auténtico reconoce desde lejos, porque lo verdadero no escucha gritos, reconoce silencios, no obedece persecuciones, responde a coherencias, no vive en la prisa, habita el tiempo justo. Este es el cierre y el comienzo. Deja de correr, permite, haz espacio, honra tus límites, camina con pasos que no se devoran a sí mismos. Si algo debe ser, sabrá encontrarte. Si algo insiste en huir, bendícelo y suéltalo. Tu vida no se mide por lo que alcanzaste a cazar, sino por lo que fuiste capaz de acoger sin traicionarte. Cuando confías en eso, el mundo deja de ser un campo de persecuciones y se convierte en un lugar donde lo verdadero llega, se queda y florece. No persigas, permite. Lo verdadero ya está en camino, y tú por fin estás en casa para recibirlo.